Hola, muy buenas a todos y todas, bienvenidos en otra ocasión al canal, continuando esta vez con la serie de Presente y la historia de la edición del marxismo en castellano. Hoy nos acompaña Blanca Cambronero, ella trabaja en la editorial Capitán Swing, una editorial española surgida hace pocos años, pero que está pegando bastante fuerte y que está trayendo unos títulos realmente interesantes, no solo para el marxismo, sino para el conjunto del pensamiento crítico. Espero disfrutéis de la entrevista tanto como yo disfruté haciéndosela y sin mucho más preámbulo os dejo con ella. Hoy nos acompaña Blanca de Capitán Swing, una editorial que seguro la mayoría, si no todos, conoceréis. Así que nada, hola Blanca, bienvenida. Hola, muchas gracias por invitarnos bueno, a este canal y para tener la oportunidad de hablar de lo que hacemos desde Capitán Swing. Bueno, la gracia, por supuesto, gracias a ti, ¿no? Quería comenzar por preguntarte quién eres, o sea, qué papel juegas en la editorial, qué funciones cumples. Bueno, pues yo soy Blanca Cambronero, soy periodista de formación y desde hace unos años también formando parte del mundo editorial y el cual conozco bien porque desde pequeña estoy vinculada también al mundo editorial a través de mi padre, o sea que quiero decir que aunque mi formación primaria no es en el mundo editorial, luego sí me especialicé más en ello. Y bueno, llevo en Capitán Swing 5 años y siempre he estado, bueno, pues haciendo un poco funciones de cuestiones principalmente editoriales dentro del sello, un poco asistiendo y compenetrándote con el trabajo que hace Dani, que es el editor jefe y la persona que fundó la editorial, Daniel Moreno. Me encargo desde cuestiones relacionadas con la compra de derechos, búsqueda de manuscritos, contacto con traductores y traductoras, con búsqueda de nuevos títulos también, desarrollo y creación del catálogo y luego pues muchas cosas burocráticas, bueno, de gestión de ayudas, también soy la persona que se encarga de, bueno, pues cuando hay propuestas para cuando la gente nos quiere mandar propuestas a la editorial, pues soy la persona que las gestiona, que ve a ver si son viables o no, que, bueno, alguna especie de filtro inicial también, pero bueno, es un poco también la parte de la distribución en América Latina, pues también la gestiono yo, entonces, bueno, pues es un poco pues las mil labores que hay siempre en un sello editorial, sobre todo cuando es un sello independiente, pequeño, como queramos llamarlo, pues un poco hacer las tareas y repartírmelas con Dani en ese sentido, la parte puramente editorial. Cuando empecé también hubo un tiempo que llevé la parte de prensa, que ahora tenemos dos compañeras que se encargan de ello. Las funciones han ido evolucionando a raíz que han ido surgiendo necesidades o se han ido cubriendo de otra manera, ¿no? Muy bien, pues la verdad que es muy interesante y sabiendo que tienes más experiencia en el mundo editorial y que llevas tiempo ahí, pues seguro que además nos puedes dar una perspectiva todavía más amplia de algunos de los temas que vamos a hablar. Pero antes de eso, comenzar por preguntarte por cuál fue la idea, aunque me comentas que no estuviste al comienzo, pero cuál es la idea original de Capitán Swing. Me decías antes que comenzó hace un poco más de 10 años. Entonces nos ubicamos en una situación post-crisis, ¿no? Justo, Justo después de la justo después, o crisis. sea, justo después del estallido, ¿no? De la crisis de Exacto. 2008. El proyecto se empieza a fraguar a finales de 2009 y bueno, pues eso, 2010 cuenta, por decirlo así, como el primer año completo de existencia de Capitán Swing. Y de hecho, bueno, en 2020 teníamos la idea de haber hecho pues una especie de celebración de los 10 años de la editorial, pero bueno, como a todo el mundo nos atropelló la pandemia y todo eso quedó paralizado para siempre. Así que ahora este año, en 2022, se cumplen 12 años de existencia de la editorial como tal. Y bueno, el origen es, bueno, inicialmente Dani viene de una formación, Daniel Moreno viene de una formación de política y sociología, y entonces, bueno, en un momento dado, junto con unos compañeros, se plantean recuperar lo que fue el sello de la Complutense, que era el ensayo, Ediciones Complutense, y bueno, esa idea inicial que surge y que no acaba naciendo,
pues es como que le da supongo que un último impulso a la idea propia a Daniel de crear un sello y de, bueno, un poco la sensación de que había cabida para un sello de ensayo o de no ficción, como se dice ahora, porque es verdad que no solo publicamos ensayo puro y duro, hacemos otro tipo de textos que entran dentro de esa catalogación tan abstracta que es la no ficción. Entonces, a partir de ahí, pues Dani se mete en este proyecto él solo en 2009, como casi todos los proyectos de lo que se llamaría pues, este boom que se llama de las independientes de 2000 para acá, pues casi todos son proyectos que empiezan de forma unipersonal o como mucho, si me apuras, de dos personas que se juntan. En este caso fue así y empezó Dani solo y bueno, es verdad que esa como pulsión por hacer una editorial de no ficción o de ensayo era algo que le interesaba por sus propios intereses pues, de formación como politólogo, como sociólogo, y luego por otro lado pues, yo creo que supo leer muy bien también que había un espacio para ello, que además confluía mucho con la situación política y social del momento, ¿no? Que era efectivamente un estallido de una crisis económica, política y social muy, muy, muy dura y muy grave, que además aquí en España tuvo un impacto brutal y con unas consecuencias para la sociedad y sobre todo para ciertas clases de la sociedad española muy, muy graves. Entonces, bueno, pues se puede decir que en ese momento también había como una necesidad de entender, ¿no? y de querer comprender un proceso que era muy complejo en por qué se había dado, por qué habíamos llegado a este punto y en lo que nos estaba ocurriendo, y que la gente además pues había tenido una especie de despertar de conciencia política y social a raíz de verse completamente desprotegida, ¿no? Entonces yo creo que confluyeron esas dos cuestiones, el deseo personal de Dani y la lectura de Dani de una situación que pensaba que podía encajar con un momento político y social que bueno, fueron de la mano y desde luego yo creo que fue clave para que Capitán Swing perviviese en el tiempo y hayamos llegado a donde estamos ahora, que son 12 años después, ¿no? En ese sentido, Daniel tuvo, pues yo creo que mucha capacidad de lectura de la realidad y de entender que, bueno, pues que esa necesidad podía cubrirse a través de la publicación de ciertos títulos y ciertos libros y que había ese interés, ¿no? en comprender. Y esa ha sido siempre un poco la intención desde la editorial, ¿no? Analizar siempre un poco el contexto en el que vivimos en cada época. Obviamente esos contextos han ido cambiando a lo largo de 12 años e intentar ofrecer libros que ayuden a comprender esos contextos, a veces con cosas muy del momento actual y a veces con textos clásicos de recuperación de textos que, a pesar de haber sido escritos a lo mejor hace 30, 40 años o más, en algunas ocasiones, son pertinentes en el momento actual por razones muy concretas, ¿no? Ujú. Yo recuerdo que conocí Capitán Swing, no tenía no la tenía muy ubicada hasta el libro de Sociofobia de César Rendueles, que recuerdo que me llamó mucha atención por la portada, que todavía hoy creo que es bastante distintiva la editorial por las portadas por las que ha puesto, bastante llamativa, además con relieves y con brillos y demás, que le dan bastante identidad, ¿no? Y ya ahí Sí, pensé, ¿sí? sí, perdón, sí. No, que allá ahí pensé, mira, qué interesante, más un título que me gustó mucho y me descubrió toda la editorial. Bueno, es que yo creo que una de las claves para cualquier editorial, creo, así pequeña, y desde luego ha sido una de las claves de la supervivencia de Capitán Swing, ha sido yo creo que dar con esas temáticas, no tanto temáticas, porque yo creo que había otras editoriales que abordaban también las temáticas de crisis política, social y económica, pero creo que dar con ciertos autores y autoras y ciertos títulos que, bueno, que ahora a todo lo pasado parece como, claro, por supuesto que eran títulos muy adecuados para aquel momento, ¿no? Pero hay que entender un poco cómo funciona el proceso editorial, que en el momento en que Dani apuesta por esos autores y autoras y esos títulos, hay muchas cosas que aún no han pasado y sin embargo luego son tremendamente adecuados para lo que pasa después, ¿no? A día de hoy el libro más vendido de la editorial sigue siendo el Chaps de Owen Jones, Sí. que es un libro que en la crisis de 2008 y la parte de lectura social y de reivindicar un poco ¿no? la identidad de clase era más que necesario, más que pertinente, y también entender por qué había habido esa demonización de las clases trabajadoras y que eso era parte de la estrategia pues, ¿no? del neoliberalismo y la parte de construcción ideológica del neoliberalismo. Y sin embargo,
O sea, y además de, o por ejemplo, el Minotauro Global de Varoufakis, con lo que luego fue Varoufakis bueno, en el contexto de la crisis, en el contexto de la reivindicación de Grecia como un país que resistió, bueno, hasta que fueron con todo a por ellos, ¿no? Entonces, bueno, todo eso fueron unos aciertos que fueron muy importantes y muy claves para la editorial. Y luego, no solo eso, ¿no? Toda la construcción de catálogo que se llama dentro del mundillo, el ir creando una identidad en la que la gente te reconozca con estos títulos y con estas temáticas es fundamental. Y en ese sentido, Daniel hizo un trabajo los primeros años en un contexto dificilísimo, precisamente porque había una crisis económica. En aquella época murieron muchas editoriales y muchas librerías, fue un golpe muy, muy fuerte para el sector y era un momento de muy difícil supervivencia, y en ese sentido tiene más mérito aún, y creo que fue esa capacidad de saber leer el momento y quizás saber leer pues, ciertas pulsiones de la gente, de entender que la gente quería leer sobre estas temáticas que a veces parece que son como, ¿no? Un poco como que la gente no quiere leer estas cosas, que son muy densas. Bueno, yo creo que una clave de esto es entender que sí, hay cosas que son muy densas y muy complicadas de entender, pero que la gente las quiere comprender. Entonces tienes que saber encontrar textos que lo hagan de una forma accesible y sobre todo que apelen a lo que nos está ocurriendo, ¿no? Que yo creo que eso es fundamental. Y que luego también entender que la gente no, bueno, muchas veces hay una especie de paternalismo sobre, no, la gente solo quiere entretenimiento, la gente ya tiene bastante con su vida. Bueno, no, precisamente porque tenemos mucho sufrimiento o padecimiento muchas veces en cuestiones muy vitales de nuestra vida, pues sí, claro que estamos saturados, entonces solo quieres ¿no? Pues como desvincularte de toda saturación y todos esos problemas, pero también hay una parte de querer comprender qué te pasa y entender te ayuda también a identificarte y a reaccionar, ¿no? Es bastante interesante lo que comentas, porque es verdad que fue una editorial que se avanzó en un momento complicado y que todavía sigue ahí, sigue aportando títulos que la verdad son bastante leídos y bastante reconocibles. No había caído en, efectivamente, Chaps también no lo vinculaba, lo tengo ahí en la estantería, pero no lo tenía como tan original, ¿no? O sea, tan inicial, quiero decir, de la revista. No, De la bueno, editorial. Chaps es de 2012, pero bueno, hablo de ese, como no es de los primeros iniciales, porque además como la mayoría de las editoriales empieza sobre todo con textos antiguos que estén libres de Claro. derecho, porque es lo que te permite arrancar, ¿no? Sin unos gastos de producción grandes. Charles es de 2012, si no me equivoco, y el de Varoufakis creo que también. Pero bueno, que ya era ese momento, 2012-2013 fueron los años más duros de recortes, de Sí, sí, sí. despidos, dentro de que desde 2008 todo fue durísimo, ¿no? Pero yo creo que fueron los años donde había más dureza en cuanto a recortes y en cuanto a situación laboral, cuando no había trabajo por ningún lado, o sea, Ujú. la época durísima, ¿no? Quería comentarte porque precisamente cuando decía, bueno, están cerrando editoriales, pero también esos mismos temas estaban presentes en otros catálogos de otras editoriales, no eran, o sea, evidentemente el enfoque es novedoso y los autores seguramente también, pero eran temas que en algún punto estaban presentes y sin embargo decías que Daniel vio un nicho, ¿no? Un espacio, ¿no? Es feo decirlo nicho, parece una cosa de mercado y en Sí, pero realidad bueno, sí, es un espacio de... un interés, ¿no? Un interés no Sí. satisfecho de gente. Y quería comentarte precisamente pues, cuál es la apuesta editorial específica de Capitán Swing, cuál ha sido de alguna manera su seña de identidad, por qué autores o temáticas o enfoques se apuesta especialmente. Sabemos que ensayo o, como decías, en no ficción, pero en concreto eso es un espacio amplísimo, ¿no? Pero no sé cuáles son como las líneas editoriales claras, cuando te llegan manuscritos, ¿no? Entiendo que recibiréis bastantes, qué elementos miras, si a lo mejor encaja con la línea o no, encaja con la perspectiva, la temática, la extensión, no sé, coméntanos un poco de la apuesta que tiene Capitán Swing, que ha tenido y que tiene ahora mismo. Bueno, las apuestas, yo creo que hay unas líneas que hemos trabajado desde el principio. No trabajamos con colecciones como tal, al principio, muy al inicio de la editorial sí, luego las abandonamos, es decir, no continuamos con el concepto de colección porque entendimos que la diversidad de temáticas que nosotras afrontábamos dentro de la editorial, al hacer colecciones eran como constreñirnos mucho a ciertos conceptos muy concretos, cuando en realidad, pues eso, ¿no? Tocamos temas muy amplios. Yo diría que a pesar de tocar temas muy diversos, siempre hay una especie de transversalidad de ciertas ideas y ciertos enfoques en ese sentido creo que nuestros libros, incluso los que puedan parecer menos relacionados por temáticas, siempre dialogan entre sí muy bien. Creo que es un catálogo en el que hay una coherencia
importante y hay un diálogo entre todos los títulos al final en mayor o menor medida. Y entonces, bueno, pues sí ha habido temáticas más que colecciones, temáticas por las que hemos apostado desde siempre, que con los años han ido ampliando, luego hay algunas que van cambiando, porque ya te digo que también somos una editorial muy vinculada al contexto social, político y a lo que va ocurriendo, ¿no? Y también reaccionamos frente a ello y vemos también, pues eso, igual que en 2009-2010 veíamos esos intereses, ¿no? Sobre intentar comprender contextos económicos, políticos, sociales muy complejos, también ha habido otras cuestiones que también están atravesadas por la economía, por la política, por lo social, por la desigualdad, pero que específicamente se abordan desde luchas y activismos concretos. Que hay temáticas que han ido con el tiempo teniendo una mayor presencia en el debate público y eso también lo recogemos como editorial, ¿no? A pesar de que son temáticas que también nosotras por nuestros propios intereses y nuestras propias apuestas habíamos empezado a tocar, ¿no? Por ejemplo, la cuestión ecológica, medioambiental, la escritura sobre naturaleza, porque en la perspectiva de ahora lo que ahora ya afortunadamente llamamos y denominamos como crisis climática, se ha abordado desde muchas perspectivas y nosotros creo que en ese sentido tenemos libros de todo tipo, pero desde luego una temática clara y una línea clara de trabajo es esta, ¿no? La de desentrañar un poco el presente, el futuro y de dónde venimos con esta cuestión de la crisis climática. Eso ha sido una apuesta de la editorial desde sus inicios. El feminismo como temática específica, contextos desde textos clásicos hasta debates mucho más presentes en la actualidad, también ha sido una apuesta de la editorial también desde hace muchísimos años y que luego afortunadamente ha sido un debate que también en los últimos años se ha ido ampliando mucho. Por otro lado, siempre hemos tenido una línea de lo que hemos llamado, bueno, la representación de las realidades de las personas racializadas, específicamente de la comunidad afrodescendiente. Tenemos mucha literatura, tanto de autores y autoras clásicas del siglo XX, sobre todo, y actuales, y en ese sentido también hay mucha transversalidad entre temáticas, publicando a muchos autores, por ejemplo, de lo que se llama el feminismo negro, por ejemplo, en Estados Unidos. Son unas temáticas el afrofeminismo, que nos interesan mucho y que seguimos publicando. La ciencia también, o sea, el libro de divulgación científica, con todo lo amplio que es este concepto, ¿no? Porque la ciencia tiene pues muchísimas divisiones luego de estimaciones, pero bueno, nos interesa mucho ese acercamiento a la ciencia desde lo social, desde lo político también, y en eso hay infinidad de títulos y siempre intentamos incluir en el catálogo algún título en este sentido bueno, y nunca abandonamos, por supuesto, la línea de texto económico, político y la sociología y la antropología como ejes para explicar el mundo siempre aparecen y siempre están en el. De hecho, ahora el año que viene, la semana que viene sacamos un título que se llama Las personas más raras del mundo, que está considerado ahora mismo uno de los libros pues, más de referencia desde la antropología, ¿no? Es un estudio sobre un poco cómo las sociedades occidentales, si queremos llamarlo así, el desarrollo del concepto de sociedad occidental, de la cultura, el concepto de familia, de sociedad, incluso cómo entendemos el concepto de las religiones y tal, las sociedades occidentales, y es un estudio de más de 15 años del autor, que es Joseph Henrich, y es este tipo de libros que son muy la identidad de Capitán Swing, ¿no? Libros que desde el inicio han sido parte del catálogo y que intentan comprender un poco, pues eso, estas identidades que nos conforman, el de dónde vienen muchos de nuestros comportamientos, igual que pues, en ese sentido, pues desde los libros más científicos también hemos apostado mucho por libros sobre biología evolutiva y todo esto para entender un poco pues el comportamiento humano, ¿no? Que también es al final una parte que hay que entender para entender por qué sean luego procesos en lo político y en lo social, ¿no? Entonces esas son líneas como muy claras y son ejes muy importantes del catálogo y de lo que ha querido hacer Capitán Swing como editorial. Muy interesante, la verdad. Ya para ir acercándonos un poco al final, comentarte también
No sé si has dicho ya algunos títulos que creo que son bastante interesantes, pero no sé si habría alguno más que crees que puede resultar de interés, bueno, un poco para el público del canal, que también tienen ese interés por el pensamiento crítico con una perspectiva o que dialogue por lo menos con el enfoque marxista, con la crítica de la economía política, etcétera. Pues mira, de este otoño ahora te destacaba este Joseph Henrich, que no es eminentemente una crítica como tal a lo económico o a la visión política, pero sí que es un poco entender de dónde venimos, que creo que también a veces es importante para entender estas otras cuestiones, estos dos conceptos, pero te voy a destacar un par de los que pensamos ya de cara a 2023, porque hay un par que me parece que sí que son muy interesantes en ese sentido. Uno se llama, no sé cómo será la traducción final porque yo te digo las traducciones que hago yo literales del título en inglés, pero hay uno que se llama Las guerras comerciales son guerras de clase, ¿no? Es un análisis de dos autores, es Matthew Klein y Michael Pettis, que es un análisis de cómo al final las guerras comerciales, o sea, que todas las guerras comerciales al final han sido un debate, por decirlo así, o una especie de acuerdos entre ricos organizados, que al final las guerras comerciales, que además es muy pertinente por todo lo que ha pasado con el transporte y con las materias primas que está pasando ahora a raíz de la guerra en Ucrania y que hemos visto estos últimos años, que han sido conflictos, pues por ejemplo, sin ir más lejos, cuando se quedó el barco anclado o sea, en cuanto estamos hablando de comercio internacional y tal, se parecen como conceptos muy abstractos, pero no deja de ser una jugada o una forma más de enriquecer a unas élites bueno, pues que se disputan los beneficios entre ellas, mientras hay una clase trabajadora que cada vez más empobrecida, más precaria, que en esa guerra comercial tiene todas las, por decirlo así, todo el pescado ya vendido, porque mientras unos se enriquecen cada vez más con esas guerras comerciales, el trabajador de a pie ahora mismo no puede ni, por decirlo así, pelear o ni acceder a esos bienes de consumo que se están comercializando y que están dando tantos beneficios a quienes los comercializan, ¿no? Entonces, bueno, esto es un análisis un poco como muchas veces desde los propios medios nos hablan de estos conflictos comerciales como conflictos que nos apelan directamente, que nos afectan, cuando en realidad no es que no nos afectan, porque claro que nos afectan, sino lo que viene a decir un poco el libro es tenemos que entender de qué manera nos afectan en la manera en que siguen enriqueciendo unos pocos, mientras hay una gran masa social trabajadora, empobrecida y cada vez más precarizada, que no solo no obtiene ningún beneficio de estos conflictos y estos negocios internacionales y esta comercialización internacional y globalizada, sino que le perjudica cada vez más, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que es un título muy interesante y es muy pertinente porque yo creo que la guerra de Ucrania y el conflicto con los suministros ha evidenciado mucho esto, ¿no? Al final, quienes no vamos a tener calefacción en casa este invierno somos nosotros, por un conflicto que al final se ha disputado un poco por intereses que no miran como casi ninguna guerra hacia la mayoría, ¿no? Y luego iba por uno que es una apuesta que hemos hecho ya en este semestre por el mismo autor y que sacamos un segundo libro de él, que es Cory Doctorow, que ahora hemos sacado uno que se llama Radicalizado, que es un escritor es una ciencia ficción, pero muy asentada con un análisis político y social muy asentado en el presente y los conflictos actuales, y lo que hace él es pues imaginar futuros en los que presenta estos conflictos y cómo pueden evolucionar, ¿no? Y también cómo podemos o evitarlos o salir de ellos o reaccionar, ¿no? Porque tiene un discurso político muy potente y una capacidad de análisis también muy interesante, ¿no? Y al trabajar con conceptos de ciencia ficción permite también pues, plantear como situaciones extremas, pero que no son tan extremas, ¿no? Que pueden llegar a darse en algún momento, lo cual los hace muy interesantes. De este autor, de Cory Doctorow, sacaremos en 2023 otro libro que se llama Walk Away, que es también pues una especie de, bueno, él es experto en cómo un poco la aplicación o cómo la tecnología puede aplicarse a la sociedad y puede
cómo va a ser muy importante en un futuro en las sociedades y cómo se puede jugar en nuestro favor o en nuestra contra, ¿no? Y en ese sentido el libro que sacamos en 2023, que se llama Walk Away, tiene que ver con esto, ¿no? De hecho, él lo define como un tecno-thriller de ciencia ficción que lo que es bueno, imaginar una utopía en la que la tecnología tiene un rol muy importante dentro de la sociedad, de suministros y cómo esa tecnología, que normalmente beneficia eminentemente a las clases enriquecidas, a las clases altas, a los ricos, también la podemos jugar a nuestro favor, ¿no? Bueno, es mucho más complejo el desarrollo de la historia, pero para no enrollarme más, Sí, sí. tiene ese enfoque que es muy interesante y él es ahora mismo pues, uno de los autores más de referencia de esa ciencia ficción muy política y creo que en ese sentido en este tipo de libros está haciendo un trabajo muy interesante para hablar de qué futuros podemos afrontar o no y lo que nos parece como muy increíble puede tornarse en realidad en muy pocos años, ¿no? Y de hecho creo que esto en los últimos 5 años lo hemos aprendido de la peor manera posible, ¿no? Que todo lo que nos parece imposible puede ser real. Pues eso, ¿no? Una pandemia que paralice el mundo, una persona como Trump o estos líderes de ahora en el poder que nos pareciera imposible hace 10 años, ¿no? Con estos discursos tan Sí. radicales y tan evidentes y a veces con esas mentiras tan flagrantes, sin embargo, que no les penaliza, ¿no? Bueno, pues este tipo de imaginar futuros que parecen como muy imposibles, pero que no son tan alejados, creo que en ese sentido Cory Toro es una referencia, ¿no? De intentar hacernos reflexionar a través de la ciencia ficción sobre una realidad que es más presente de lo que pensamos, ¿no? Pues la verdad que es muy, muy interesante, no te lo voy a negar, es súper curioso, me recordaba un poco lo que decías de tecnoutopías y demás, ahora se están publicando precisamente muchas cosas en ese sentido, el de comunismo de lujo totalmente actualizado y varios de estos, que la verdad que van muy en esa línea y que tiene bastante interés, ¿no? A ver si funciona. Ya para ir terminando, nos habías dicho algunos títulos, no sé si queréis incluir alguno más, si estaría bien con eso, más o menos. Bueno, no, en esta línea también, bueno, solo incluiría, no va a salir a principios del año que viene, pero bueno, es otra de los libros que vamos a publicar en un futuro cercano, que es uno que se llama Matar la esperanza, Killing the Hope, de William Bloom, es un libro que ya estuvo editado en su momento, que es un repaso bueno, un poco al trabajo de eliminación de la disidencia de izquierdas desde 1945, desde el final de la Segunda Guerra Mundial, a lo largo de todo el siglo XX, incluso inicios del siglo XXI por parte de Estados Unidos, ¿no? La guerra de no baja intensidad, porque no fue de baja intensidad, pero de baja visibilidad, diríamos, que se hizo a través de la CIA, en la que hay casos y hechos históricos muy, muy conocidos, pero este libro trata estos hechos más conocidos, como puede ser Chile o las dictaduras de Argentina o, o parte de lo que se hizo en Indonesia, no sé, como misiones de la CIA y proyectos de la CIA dentro de estas operaciones que fueron mucho menos conocidos y sin embargo fueron muy importantes y claves para entender un poco la deriva perdón, política desde la mitad del siglo XX en adelante, ¿no? Y como eso también fue una parte de la consolidación de la ideología neoliberal en las sociedades pues tanto de América como de Europa y de Asia, ¿no? Todo tuvo que ver con una parte con la eliminación, bueno, y en África también, que también hubo muchísimas proyectos allí, a nivel global, diríamos, en todo el mundo, hubo una persecución del activismo y la disidencia política de izquierda. Ya sacamos un libro en esta línea que se llamó El método Yakarta hace unos meses, que explicaba un poco esto, y este es un libro que fue publicado anterior al método Yakarta. El método Yakarta es un libro publicado originalmente en inglés hace, creo, si no me confundo, 3 años, y este es un libro que William Bloom publicó a principios de los 2000, entonces quiero decir, es anterior, aunque aquí lo vamos a publicar después, pero es esta línea de poner un poco en evidencia pues que hubo todo un trabajo de eliminación literalmente con asesinatos
masivos de la disidencia de izquierdas y sobre todo la masa activista, o sea, el activismo de la calle, el que genera lazos que dan luego la potencia bueno, pues a las vías políticas, ¿no? Que desaparecieron, que hicieron desaparecer para que no hubiese que esas vías políticas no tuviesen ninguna viabilidad, ¿no? Aparte de luego generar todo un discurso y toda una ideología en torno a, bueno, a la demonización del socialismo, ¿no? Ujú. Y La del verdad que comunismo. bastante interesante y un tema que nunca pasa de moda, ¿no? No salen, No, salen cosas ahí, pero es importante aprender también de aquellas experiencias de las brutalidades, ¿no? Hace poco sí, estuve es en que es lo que Argentina. decíamos, o sea, entender un poco las dinámicas de qué nos ha llevado pues, a la crisis de 2008, a la actual, a lo que se llama ahora ya como un poco como bueno, el fin del modelo capitalista como estamos entendiendo, ¿no? Ujú, Como que se derrumba a pasos agigantados, tiene mucho que ver con todas estas estrategias que se desarrollaron y que bueno, sentaron las bases de poder llegar a establecer el modelo capitalista y neoliberal como modelo único y hegemónico, ¿no? O sea, eso es así. Y ujú. entonces hay que entender esto también para entender las circunstancias actuales. Ujú, pues ya te digo, muy interesante es, la idea de la represión y demás es importante. Hace poco estaba, como te decía, en Argentina y es sobrecogedor ver los campos, las instalaciones, ¿no? Donde llevan a cabo las Y ojalá torturas. aquí lo veamos algún día, que es pendiente aquí en este país, ¿no? Hablar de Ya, todo esto. una deuda pendiente que tenemos ahí, a ver si efectivamente, bueno, hace poco ha sido una nueva ley de memoria histórica que da pasitos adelante, a ver si lo Sí. conseguimos. Ya para terminar, también me gusta transmitir las preguntas que me formulan por redes y me han preguntado bastante por las condiciones específicamente de los traductores en las editoriales. Por lo visto, hay mucha fama de que los traductores son mal pagados, no reciben reconocimiento y sobre todo no reciben remuneración o no la adecuada por su trabajo. Y bueno, quería transmitírtela para que también tuvierais la oportunidad desde las editoriales de tener esa respuesta. Bueno, yo no voy a negar que las condiciones laborales en muchas empresas en general son nefastas y es verdad que el mundo de la traducción adolece muchas veces de muchísima precariedad bueno, para empezar, partiendo de la base de que la mayoría de las traductoras eh, y digo traductoras porque diría que un 80-90% son mujeres, que hay hombres también trabajando en traducción, pero ellas son mayoría. Son autónomas y ya pues de base el régimen de autónomos es lo que es, con lo cual ya eso les pone una situación de precariedad importante, pero además, bueno, es verdad que ha sido un mundo en el que han trabajado mucho por reclamar su visibilidad y que tengan unas condiciones dignas, ¿no? Yo lo que puedo decir es que desde Capitán Swing intentamos siempre con cualquiera de las personas con las que colaboramos de forma externa para llevar a cabo nuestros libros, intentamos siempre ser consecuentes con lo que pensamos y con lo que intentamos transmitir a través de los libros y, entre otras cosas, trabajar en unas condiciones de trabajo dignas. Eso implica pagar por los trabajos que se realizan de forma adecuada y en unas tarifas que sean dignas y adecuadas al trabajo que están entregando, ¿no? Si queremos tener traducciones de calidad hay que pagar esa calidad, hay que pagar ese trabajo, hay que valorar las horas de trabajo que lleva, el nivel de especialización que lleva el ser traductora literaria, el trabajo de investigación y las horas que lleva detrás el hacer una buena traducción. En este caso a veces con temáticas muy específicas que conllevan un trabajo de búsqueda muy necesario y muy importante. Entonces, bueno, nosotras eso lo tenemos muy claro, hay que pagar de forma digna a todas las personas en cualquier situación laboral, pero en nuestro caso y lo que depende de nosotros, desde luego intentamos que siempre sean buenas tarifas y bueno, creo que las traductoras, de hecho trabajamos con muchas traductoras con las que seguimos trabajando habitualmente y creo que eso es porque ambas partes estamos contentas con la relación que hay, ¿no? Y con Ujú. las condiciones en las que se trabaja. Pues muchas gracias por la respuesta. En general, muchas gracias por la conversación. Ha sido muy agradable. Y no sé si quieres comentar algo más, si no. No, eh, nada más que ojalá surjan muchas más editoriales que afronten estos temas y que hablen bueno, pues de las perspectivas marxistas, de lo actual, de las antiguas, de dónde partimos y de la necesidad de esa visión dentro del mundo y dentro
del activismo y de la cultura y de lo político y lo social, ¿no? Y creo que, bueno, que cuantos más seamos hablando de esto, pues más se escuchará y es un mensaje muy necesario más estos días, ¿no? Y luego, pues muchísimas gracias por darnos el espacio para poder hablar y poder discutir un poco pues de cuál es nuestro trabajo y qué es lo que intentamos hacer, que eso siempre me vale. Pues me alegro que hayas estado bien. Nada más y nos vemos pronto.